Buenos días, vamos a hablar de aspectos inmunológicos de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Es un breve resumen, espero que sea breve, de este tema. Eh, Brevemente, hablando un poquito de historia, se determina los primeros casos de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana en el año 1981 en individuos gay en Estados Unidos. Y primero se creyó que se trataba de una enfermedad que afectaba únicamente a población gay. Posteriormente, los nuevos casos reportaron que pacientes haitianos, hemofílicos, consumidores de heroína y gays eran los más afectados. Esto asociándolo mucho al patrón de transmisión sexual que se determina en 1982, que la transmisión es a través de sangre, a través de perinatal de una madre seropositiva a su hijo y por transmisión sexual. Entonces, los primeros casos en el 81, haciendo estudios retrospectivos, se determina que se habían reportado las primeras personas enfermas en África en el 75, que van a ser posteriormente diagnosticadas como seropositivas. Los primeros casos, analizando sueros humanos, se reportan en el año 1959 en el Congo, que es donde se dice que comenzó la epidemia, analizando, como les digo, sueros de pacientes que se ven almacenados. Se determinó como fecha donde se transmitió la enfermedad, el virus de inmunodeficiencia en simios a humanos, 1921. La infección por VIH es una zoonosis, una enfermedad de animales que se adaptó en humanos y que posiblemente fue en lo que hoy se conoce como Kinshasa, que es la capital del Congo, en ese entonces Leopoldville, donde se empezó a diseminar la infección. Posiblemente la transmisión de simio humano ocurrió cuando sangre de un cazador sangre de un simio infectado estuvo en contacto con una herida de un cazador por las prácticas que aún se mantienen en ciertas regiones de África de consumo de carne de simio. En el año 83, este investigador y su grupo determinan que el agente causal es un virus, el virus de inmunodeficiencia humana, que hasta en el 86 se le denomina así. Este investigador, Luc Montagnier, y su grupo de investigación recibió el Premio Nobel en Medicina por ese hallazgo en el 2008. Posteriormente se realizan en el 85 pruebas para hacer el diagnóstico, como ELISA y Western blot, que son muy importantes hoy en día para el diagnóstico. En el 87 ya se empiezan a desarrollar drogas antirretrovirales como el AZT, que tuvo un impacto importantísimo en la transmisión perinatal. Y en el 96 se identifican que el virus necesita correceptores, no solo un receptor, sino correceptores para su ingreso a la célula. Y ya en el 97 se tiene una terapia más robusta para tratar a los pacientes que se llama terapia antirretroviral altamente activa, que es una combinación de drogas antivirales para darle al paciente y que hace que su vida se alargue y que tenga una mejor calidad de vida.
Esta diapositiva es para indicarles el número de personas que se reportaron al 2020, a junio del 2020, como seropositivas, 37,7 millones. Y ya, como les decía, la terapia antirretroviral se empezó a producir hace tiempo, pero si lo ven, el número de personas que estaban cubiertas con terapia antirretroviral en el 2000 era una proporción muy baja. De 25 millones de infectados, solamente 560.000 recibían terapia antirretroviral. Para junio del 2021, de 37,7 personas infectadas, millones de personas infectadas, 27,5 millones tenían acceso a terapia antirretroviral, lo cual es una base importante. En Costa Rica se habla que para el 2021 alrededor de 18.000 personas son seropositivas, que la prevalencia es alrededor de 0,5 y que la prevalencia en hombres de 15 a 49 años de edad es mayor, es de 0,8 en hombres que en mujeres, que es de 0,1 para ese grupo etario de 15 a 49 años. Y aquí eso es lo que se observa. La población más afectada de 15 a 54 años y los hombres más afectados que las mujeres. Esto para indicarles que el número de seropositivos va en aumento y gracias a la terapia antirretroviral, el número de personas que caen en fase de SIDA, que es una de las fases, la última fase de la infección, va disminuyendo. Entonces, esto gracias a el uso de terapia antirretroviral. El virus de inmunodeficiencia humana hay de dos tipos, el 1 y el 2. El 1 está ampliamente distribuido en todo el mundo y el 2 se delimita a ciertas regiones de África con más frecuencia. Este virus es un retrovirus de la subfamilia Lentiviridis, son un virus de progresión lenta. Hay otros virus muy similares a este VIH, como el virus de inmunodeficiencia en signos, que fue de donde se originó, el virus de inmunodeficiencia en felinos y el virus de inmunodeficiencia en bovinos, entre otros. El virus de inmunodeficiencia humana, como lo dijimos previamente, se introdujo en humanos del virus de simios o de gorilas o de este tipo también de primate. Fue introducido accidentalmente en humanos, es una zoonosis, y ese virus de simios se adaptó para generar el virus de inmunodeficiencia en humanos. Y hay varios grupos, el M, el N, el P y el O, siendo el M, que viene de Maine, el más importante, el grupo que está ampliamente distribuido en el mundo y que se subdivide a su vez en varios grupos. El virus de inmunodeficiencia humana es un mosaico de genes, y en regiones donde la prevalencia de la infección es muy alta, como en África subsahariana, donde el número de casos es altísimo, un individuo puede estar infectado por uno o más tipos diferentes de virus. Eso se denomina una superinfección y puede generarse que se intercambie material genético de un virus con otro por recombinación homóloga y eso genera nuevas variantes del virus, las formas recombinantes, y eso hace que la diversidad o variabilidad genética del virus sea muy alta. Esta es la estructura del virus. El virus está compuesta por dos cadenas de ARN de 9,4 kilodaltons. Las proteínas que son sintetizadas por el virus, envueltas en una nucleocápside, y el virus también es un virus envuelto. Al salir de la célula huésped, el virus
toma parte de la membrana de la célula huésped, que sería esto que se ve como en rojo, en la cual se han incluido proteínas codificadas por el virus, dos proteínas que son muy importantes. La glicoproteína 120, que se esquematiza aquí en azul, y la glicoproteína 41, que se esquematiza aquí en verde. El virus genera varios productos proteicos como una sola cadena polipeptídica. El gen de la envoltura, el gen M, codifica por una cadena polipeptídica de 160 kilodaltons que es luego proteolizada a la glicoproteína 120 y a la glicoproteína 41. El gen GAC, que es un gen viral también muy importante, codifica por una proteína larga de 55 kilodaltons que es luego proteolizada a una de 24, de 17 y de 9, y el gen POL codifica por las enzimas virales que son la transcriptasa reversa, la integrasa y la proteasa. Aquí les pongo el tamaño de las proteínas codificadas por el virus porque son muy importantes a la hora de hacer el análisis de Western blot, que es uno de los métodos que se usan para diagnóstico confirmatorio. El virus va a ingresar a sus células blancos, que las vamos a ver más adelante, uniéndose a su receptor, que es la molécula CD4. Células que expresan la molécula CD4 son las células blanco del virus. El virus se une a esta molécula a través de la glicoproteína 120, que induce esta unión un cambio conformacional que permite que la glicoproteína 41, que tiene regiones hidrofóbicas, se inserte en la membrana de la célula del huésped y se inicie la fusión de membranas. Este es un esquema del ciclo viral. Aquí se ve que una vez fusionada la membrana, el material genético del virus sale al citosol y ese ARN es retrotranscrito a ADN y es llevado al núcleo donde se integra en el genoma de la célula huésped. Que el virus se integre, que el genoma viral se integre a la célula del huésped, es uno de los grandes inconvenientes que se han encontrado para erradicar la infección. Cuando esta célula inmune se activa por diferentes estímulos, también se estimula la producción, la transcripción del material genético y de la síntesis de las proteínas del virus. Entonces, el virus va a sintetizar sus dos cadenas de ARN, las proteínas por las que codifica, y luego va a salir de su célula blanco tomando parte de su membrana, en las cuales se han ensamblado la glicoproteína 120 y la 41 y salen los viriones. Hay un video de esta replicación viral en este sitio por si lo quieren ver. Las células blanco del virus son los linfocitos T, CD4, los macrófagos y las células dendríticas. El virus, como hablamos, requiere un correceptor para el ingreso a sus células blanco, que los correceptores son dos, el CCR5, que está en macrófagos, y el CXCR4, que está en linfocitos T. El virus, por mutación, puede generarse virus con un tropismo dual. Las células dendríticas tienen un receptor que se llama DCSINE, que son receptores tipo lectinas que se unen a azúcares. Como vimos, la glicoproteína 120 y la 41 son proteínas muy glicosiladas. Entonces, este receptor se une a esos azúcares de esas proteínas y puede entonces ser infectado de esta forma. Los linfocitos T son muy importantes en la regulación de la respuesta inmune.
los linfocitos T van a inducir la activación de células hematopoyéticas para estimular la hematopoiesis, de células de granulocitos como eosinófilos, de células NK, de células T citotóxicas, de linfocitos B, para que se activen a células plasmáticas productoras de anticuerpos, van a autoactivarse, van a inducir, estimular la respuesta inmune innata a través de células como macrófagos o células dendríticas, etc. Entonces, los linfocitos TCD4 tienen una función muy importante modulando y orquestando la respuesta inmune. Por lo que, si estos linfocitos son células blanco del virus, estos linfocitos van a disminuir en número y en última instancia lo que se va a observar es que estos linfocitos disminuidos van a alterar toda la respuesta inmune, por lo que el individuo va a inmunosuprimirse. ¿Por qué van a disminuir el número de estos linfocitos TCD4? Por lisis celular, porque se puede inducir apoptosis a través de la glicoproteína 120 y porque ADN viral no integrado puede generar citotoxicidad o anticuerpos generados contra proteínas del virus pueden inducir citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Quería destacar que las células dendríticas son muy importantes para diseminar la infección. Las células dendríticas se encuentran en mucosas que son una vía de entrada del virus, sobre todo a través de infecciones por vía sexual. Si hay una laceración o una lesión en el tejido, el virus puede ingresar por ahí, las células dendríticas infectarse, van estas células dendríticas a ganglios linfáticos regionales y ahí pueden infectar los linfocitos TCD4. De hecho, se observa una gran depresión de células de tejido linfático en la fase de eclipse de la infección, sobre todo en tejido linfático asociado a intestino. Los linfocitos, las células dendríticas también se ha visto que son buenos reservorios. Una de las grandes limitantes en la respuesta inmune que se genera en la infección por el virus de inmunodeficiencia humana es el escape viral. Se puede el individuo haber montado una buena respuesta inmune contra el virus, ya sea por respuesta a anticuerpos o respuesta a linfocitos T citotóxicos, pero el virus tiene una gran capacidad de mutación. Se dice que el número de partículas virales que se produce al día es alrededor de 10 a la 9. Como vimos, el tamaño del material genético del virus es de 9.4 kilobases y la tasa de mutación del virus es muy, muy alta. Se dice que de cada 10 a las 5 bases es mutada. Entonces, la posibilidad de que se formen nuevas formas del virus es muy alta, por la que, aunque se esté controlando la infección, se puede generar una mutación que induce escape viral. ¿Por qué la respuesta inmune contra el virus es ineficiente? Por la variabilidad genética del virus. El virus está mutando constantemente, está cambiando aún en un mismo individuo. Hay muchas formas del virus que también están circulando, como lo vimos con el grupo M. Las glicoproteínas 120 y 45 son proteínas que tienen gran cantidad de azúcares y esos azúcares
puede funcionar como un impedimento estérico, como una envoltura viral que impide que la respuesta inmune específica de linfocitos T o de anticuerpos llegue a regiones susceptibles del virus. Y además hay una destrucción alterada de los linfocitos T y además la función de los linfocitos TCD4 está alterada. No funcionan correctamente los linfocitos TCD4 infectados. Y por último, recordemos que el virus queda en forma latente en el genoma del individuo, de la célula infectada. Este es un esquema para hablarle de la gran diversidad del virus. Aquí se muestra cómo varió o la diversidad genética del virus de la influenza en un año, en 1996. Un solo individuo, uno solo, infectado por el virus de inmunodeficiencia humana, se ve cómo varía este virus en el mismo individuo en 6 años. Y la variación es muy similar a todo el virus de la influenza a nivel global. Acá, en este esquema, se muestra el estudio de un grupo, de un cohorte de individuos infectados por el virus de inmunodeficiencia humana en Ámsterdam, seguidos en un año. ¿Cómo fue la variación genética de este virus? Y acá, que es lo más sorprendente, es cómo varió el grupo M, el MEN, del HIV-1 en el Congo en el año 1997. Solo este grupo M, con sus diferentes subtipos, ven la gran variabilidad genética y la rápida evolución del virus de inmunodeficiencia humana, de cómo se generan muchas formas del virus. Y eso hace que sea tan difícil de encontrar una vacuna, de encontrar un tratamiento efectivo. Hablando un poco del curso de la infección del virus por inmunodeficiencia humana, se hablan de 3 fases importantes. La fase aguda, la fase de latencia y la fase de SIDA. En la fase aguda se delimita las primeras 12 semanas. Es importante recalcar que en esta fase aguda, que es cuando el individuo se infecta y esto grafica la carga viral, hay un aumento importantísimo de la carga viral del individuo en las primeras semanas de infección. Y en este momento el individuo es altamente infeccioso y no sabe que está enfermo y aún no ha desarrollado anticuerpos para determinar su respuesta serológica. En esta fase aguda hay una depresión importante de linfocitos TCD4 en esta primera fase que luego se van a ir recuperando. En el control de esta fase aguda juega un papel muy importante los linfocitos T, CD8, como lo vamos a ver en la próxima diapositiva, que como observan, la carga viral en esta fase es altísima y decae a niveles muy, muy bajos. Es lo que se llama la fase de latencia. Esta fase de latencia dura años. Se dice que alrededor de 10 años dura esta fase de latencia sin tratamiento antirretroviral. El tratamiento antirretroviral lo que ha hecho es alargar esta fase de latencia por muchísimos años. Hay individuos que han pasado más de 30 años con tratamiento antirretroviral y se mantienen en esa fase de latencia. En esta fase de latencia, el individuo es inmunocompetente, al igual que en la fase aguda. Es inmunocompetente porque su población de linfocitos TCD4 todavía se mantiene en niveles importantes, aunque van disminuyendo paulatinamente. Y funcionalmente están bien, por lo que la respuesta inmune es apropiada. Cuando el nivel de linfocitos T, CD4 llega a niveles de alrededor de 200 células por microlitro,
se dice que el individuo entró en fase de SIDA. Y en esta fase ya el individuo está inmunosupreso, ya su sistema inmune no funciona, por lo que es susceptible a organismos oportunistas, por lo que puede enfermarse fácilmente y morir. Eso es lo que se denomina fase de SIDA. En la respuesta inmune, en estas diferentes fases, se ve que los anticuerpos, veamos primero los linfocitos T citotóxicos, que en esta gráfica están mal. Los linfocitos T citotóxicos tienen una concentración de alrededor de 1.800, 1.000 células por, por microlitro. Aumentan en forma importante en esta fase aguda y son los que ayudan a controlar la viremia tan importante que se da en esta fase aguda. La respuesta humoral, el desarrollo de anticuerpos, se genera alrededor de la semana 6 a la 12. Y los anticuerpos que se desarrollan en forma más temprana son anticuerpos contra proteínas de la envoltura y esta proteína P24, que son muy importantes. Tal vez se me olvidó decir que en esta fase de SIDA, la carga viral, después de que ya el individuo no puede controlar, el sistema inmune del individuo no puede controlarlo, la carga viral nuevamente se dispara. En la fase aguda tenemos la fase de eclipse, que es el periodo que transcurre entre la infección del virus y su detección a nivel sistémico, que tarda de 7 a 21 días aproximadamente. Y esa fase de replicación del virus se dice que en el tejido linfático asociado al intestino es donde se da una gran proliferación del virus. El periodo de ventana es el periodo que transcurre entre la exposición del virus y el punto en que se puede detectar, ya sea por técnicas bioquímicas o por técnicas moleculares. Los anticuerpos inician su producción a partir de la cuarta semana y ya se pueden detectar a partir de la semana 6 a la 10, a la 12 más o menos. Los antígenos virales, el más importante para diagnóstico, porque se producen más tempranamente, es el P24, que se identifica 5 días antes de la seroconversión, y el ARN viral puede ser detectado 7 días antes de la producción de la proteína P24. Entonces, eso es importante para tenerlo en cuenta en diagnóstico. Entonces, aquí vemos la fase de eclipse. Lo primero que se puede detectar entonces es el material genético del virus, luego la proteína P24 y luego los anticuerpos, ya sean IgM o IgG, de las diferentes proteínas codificadas por el virus. La fase aguda de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana se caracteriza por signos y síntomas completamente inespecíficos. ¿Eso qué quiere decir? Que son los signos y síntomas que pueden presentarse en muchísimas infecciones. Por ejemplo, se presenta fiebre, pérdida de peso, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolores musculares, mialgias o hepatosplenomegalia. Puede ocurrir rash en la piel, la presencia de linfadenopatías o a nivel gastrointestinal, náusea, vómito, diarrea. Entonces se puede confundir con cualquier infección, por lo que no es nada característico de una infección por el virus de inmunodeficiencia humana, lo cual es difícil entonces de que el paciente sea consciente y que sospeche de que está infectado. En la fase de latencia, como hablamos, el individuo es inmunocompetente, por lo que no va a tener problemas con agentes infecciosos. En la fase ya de SIDA, cuando los niveles de linfocitos T disminuyen y la respuesta inmune está comprometida, en esta fase es importante que hay una inversión de la relación de linfocitos T, CD4, CD8.
En esta fase de SIDA, ya los pacientes son susceptibles a cualquier agente infeccioso que normalmente podría controlar su sistema inmune, como parásitos. Las infecciones por toxoplasma o Cryptosporidium son frecuentes en pacientes ya en fase de SIDA, o por infecciones por bacterias como Mycobacterium tuberculoso o salmonela son frecuentes. Hongos como cándida, en esta diapositiva que se ve un paciente con candidiasis o criptosporidios, etcétera, virus, diferentes virus como herpes zóster, como varicela zóster, o tumores. Esta gráfica muestra un paciente con un sarcoma de Kaposi, que eran tumores muy frecuentes antes de la época de tratamiento con antirretrovirales. El curso de la infección puede ser muy variable. Podemos tener el curso clásico que vimos cuando hablamos de las diferentes fases de la infección por el virus, o podemos tener progresores rápidos, en este caso pacientes con algún trastorno de fondo, alguna problema inmunológico de fondo o un sistema inmunológico inmaduro, por ejemplo en bebés, donde se tiene una fase aguda, una fase de latencia muy corta y el paciente rápidamente entra en fase de SIDA. O un caso muy interesante que son los no progresores, que son individuos que entran en la fase aguda y luego entran en una fase de latencia por muchísimos años, más de 10 años, en los cuales se mantienen con cargas virales muy bajas y con recuentos de linfocitos CD4 normales. Estos pacientes no progresores se mantienen así sin recibir terapia antirretroviral. El ejemplo de estos pacientes no progresores son lo que se conoce como controladores élite, que son individuos que mantienen recuentos normales de linfocitos TCD4 y cargas virales indetectables. Se habla de menos de 10 copias de de 50 copias de ARN viral en plasma, sin tratamiento antirretroviral por más de 10 años. Se estima que uno de cada 300.000 personas infectadas es un controlador élite, y se asocia a que esos individuos expresan ciertos antígenos HLA como el B27 y el B57, y que tienen una muy buena respuesta inmune de linfocitos T, CD4 y CD8 contra la proteína GAC, contra proteínas de la GAC, codificadas por GAC. Y se ha visto que la persistencia de viremia demostrable, y que el virus que lo infecta no es un virus atenuado. Eso es importante. Entonces, realmente son individuos que han logrado controlar la infección sin recibir tratamiento antirretroviral. El virus de inmunodeficiencia humana puede ser aislado de todos los fluidos biológicos, pero los fluidos por los cuales se puede transmitir la enfermedad es por sangre, por semen, por secreciones vaginales, por secreciones rectales y por leche materna. Y esto se asocia a la carga viral. Por otros fluidos como saliva, lágrimas y orina, la carga viral es muy baja, por lo cual esos fluidos no son infecciosos. La transmisión, como hablamos, es por contacto sexual, transmisión sanguínea, transfusión sanguínea, transmisión de madre a hijo, ya sea por leche materna o a través de vía transplacentaria, el uso de drogas intravenosas. Hay que considerar los factores que influyen en la transmisión. El inóculo, como lo hablamos previamente, el inóculo es importante. El estado del hospedero, que el hospedero no tenga ningún problema de fondo que lo haga más susceptible, o variaciones genéticas. En variaciones genéticas es importante destacar que se ha encontrado que individuos que tienen mutado el correceptor, el CCR5, una de lesión ya muy caracterizada que se llama delta 32, son individuos
resistentes a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Se dice que esta mutación está presente del 4 al 16% en europeos. Se han reportado varios casos de trasplante de médula ósea en la cual las células tienen esta mutación delta 32 en el correceptor CCR5. Pacientes con un problema de fondo que eran seropositivos por el virus de inmunodeficiencia humana fueron trasplantados de médula ósea que, como les decía, tenían esta mutación en CCR5 y esos pacientes se recuperaron de la infección del virus de inmunodeficiencia humana. Ya no se les detectó virus y pudieron desarrollar una vida relativamente normal, libre de la infección. Hay varios casos reportados, como el paciente Berlín, el paciente Londres y el paciente Düsseldorf, que son pacientes que recibieron entonces trasplantes de médula ósea. Otra posibilidad es utilizar la tecnología CRISPR-Cas para modificar este receptor, este correceptor, el CCR5, para los pacientes. El modo de transmisión de la infección, el más eficiente, es la transmisión de sangre infectada. Se habla que un 95% es posible la infección. Es seguido por la transmisión de la madre infectada o seropositiva a su descendencia, que es de 1 en 4 la posibilidad de infección. El AZT, que es un inhibidor de la transcriptasa reversa, ha logrado disminuir la infección en madres seropositivas de menos de 1 en 10. La transmisión materno-fetal ocurre, como dijimos entonces, en un 25% de las madres seropositivas, y dentro de las vías de transmisión es la vía transplacentaria. Es muy importante que los niños de madres seropositivas se sugiere que se les haga cesárea para que no se infecten cuando nacen a través del canal del parto. Y también a las madres se les dice que no deben alimentar a sus bebés con leche materna por el riesgo de infección. Ese es el algoritmo diagnóstico que se utiliza en el país para el HIV. En clínicas regionales se pueden utilizar pruebas rápidas o ELISAs de tercera generación para hacer el diagnóstico. Si da no reactiva, se reporta no reactiva. Si da reactiva, se tiene que hacer una prueba confirmatoria, en principio con una prueba más sensible, y se envía a un laboratorio de referencia para que le hagan un ELISA de cuarta generación. Actualmente en el país hay un problema porque la prueba confirmatoria que se tiene por error es una prueba rápida que tiene baja sensibilidad, que se debería hacer con un ELISA de cuarta generación o con Western blot. Si el ELISA de cuarta generación da positivo, se reporta el resultado como positivo. Si da negativo, se reporta como negativo, y si cae en la zona de grises, en lo que no se sabe si es positivo o negativo, se envía la muestra a el Hospital San Juan de Dios, que es donde se tiene el laboratorio de referencia para realizar el Western blot. En el San Juan de Dios se hace un Western blot como prueba confirmatoria, y si da positivo, se reporta como positivo. Si da negativo, se reporta como negativo. Y si da indeterminado, es decir, el patrón de bandas encontrado en el Western blot no es claro, no se puede definir si es positivo o negativo,
se clasifica como indeterminado y se le pide nuevamente una muestra al paciente en un mes para volver a repetir el análisis. Estas pruebas confirmatorias son ELISA de cuarta generación. Los ELISAs de cuarta generación son ELISAs que detectan anticuerpos y el antígeno P24. Son ensayos muy sensibles que pueden determinar entonces también la proteína P24. Y otras pruebas confirmatorias son la inmunofluorescencia y el RIPA. El Western blot, para interpretarlo, se debe determinar el patrón de bandas que se genere. Y dependiendo de ese patrón de bandas, se utilizan diferentes criterios, el de la OMS, el de la CDC y del consorcio de retrovirus. En el país, lo que se usa como criterio es el de la CDC, que indica que se tienen que observar al menos dos bandas, la glicoproteína 120 o la 160 y la glicoproteína 41 o la 24, para decir que el Western blot es positivo. Si se encuentra una sola banda y otras bandas, se determina como indeterminado. Se realiza PCR cualitativo en casos donde es difícil hacer el diagnóstico, por ejemplo, en recién nacidos, donde no se puede hacer un diagnóstico serológico por la transferencia de anticuerpos a través de la placenta de la madre al niño. Entonces no se puede decir si un niño es seropositivo o no, por lo cual se debe hacer un PCR cualitativo. En seronegativos, un historial de contactos prolongados con seropositivos, también se recomienda el PCR cualitativo, y en pacientes clasificados como indeterminados por más de 2 veces. El PCR cuantitativo se realiza de rutina en pacientes seropositivos para determinar la carga viral y para darle seguimiento al paciente, para determinar que la droga está funcionando, que no se hizo resistente, que no generó una mutación, y para determinar el recuento de linfocitos CD4 y CD8. El tratamiento que se utiliza actualmente es esta combinación de drogas que se denomina HART, que es un tratamiento antirretroviral altamente activo que se inicia en los pacientes apenas se sabe que son seropositivos. Y es un conjunto de drogas que pueden tener inhibidores de la transcriptasa reversa, inhibidores de la integrasa, de la proteasa o inhibidores de la entrada del virus. Entonces, esta terapia antirretroviral altamente activa es una combinación de drogas que se usan. Actualmente se cuenta con terapia profiláctica previa a la exposición. La más conocida es esta píldora que se llama Truada, que contiene inhibidores del virus, y está indicada para población con alta exposición sexual o en individuos que tienen una pareja seropositiva, y se dice que es muy efectiva, que protege el 99% cuando se toma a diario. También se recomienda en consumidores de drogas intravenosas, aunque eh, la protección es menor. Hay una droga o profilaxis post-exposición que reduce en un 80% el riesgo de contraer la infección. También es una combinación de drogas antirretrovirales y se usa para accidentes ocupacionales, por ejemplo, por punzazos con agujas en personal médico, o cuando no es ocupacional, en caso de relaciones sexuales sin protección o en caso de violación. Y se debe consumir el ciclo completo por 28 días y se dice que es bastante eficaz. El futuro de esta infección es
ha mejorado bastante con el uso de esta terapia antirretroviral altamente activa porque la vida de los pacientes en esa fase de latencia se ha extendido por muchísimos años. Como les decía, hay pacientes que tienen más de 30 años consumiendo esas drogas y tienen una vida relativamente normal. Aún no hay vacuna por la alta tasa de variación del virus. Eh, los pacientes no se recomienda que detengan la toma de antirretrovirales porque se tienen el virus al integrarse al genoma de la célula huésped queda en forma latente. Se habla de pacientes que pueden ser resistentes a drogas y que las drogas son caras. Entonces, aunque haya pasado tanto tiempo, aún no se tiene un tratamiento eficiente. Esto sería con respecto a esta clase. Cualquier duda o consulta, con mucho gusto.